Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio en esta oportunidad de compartir con ustedes el tema titulado Hijo del Hombre. Pero antes, amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito y soberano Padre que está en los cielos, le damos las muchas gracias por permitirnos nuevamente esta oportunidad de llegar hasta el hogar de aquellos que están pendientes de recibir su palabra con toda solicitud. Gracias le damos, bendito Dios, porque también usted nos colma de sus favores, de sus beneficios. En esta hora, buen Padre Celestial, que vamos a escudriñar sus santas escrituras, le pedimos que usted nos guíe por medio del poder de su Santo Espíritu. Pues se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a meditar en este tema, el cual lleva por título Hijo del Hombre. Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio según Mateo capítulo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí Jesús se está identificando a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando nosotros escuchamos este título, pensamos que pueda existir alguna mala interpretación, algún error de traducción, porque lo que es fácil de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y pudiéramos decir, esto tiene gran significancia, tiene gran relevancia. Y cuando contrastamos el título Hijo de Dios con Hijo de Hombre, pareciera que hay alguna contradicción, pero en esta oportunidad vamos a ver que ese título, Hijo de Hombre, primero hace referencia a la humanidad de Jesús. No es una negación de su divinidad. Al hacerse hombre, Jesús adquiere una naturaleza semejante a la de cualquier ser humano. Pero eso no quita que tenga también atribuciones o que tenga la calidad de Dios. Nosotros leemos en la palabra de nuestro Dios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, en la carta de Filipenses capítulo 2, y vemos del versículo 5 en adelante donde se nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En estos pasajes se nos afirma que Jesús se despojó de su divinidad, se despojó de sus privilegios y vino a ser un hombre, un ser humano. En Juan 1:1 vemos la divinidad de Jesús. Dice, aquel verbo estaba con Dios y era Dios. Ese verbo es desde el principio. Ese verbo es Jesús. Pero en el mismo Juan capítulo 1, versículo 14, nosotros
leemos que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, ese Hijo de Dios, tomó una forma humana, vino a nacer como todo un niño de la raza humana. Leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos es que Jesús tenía que padecer, tenía que ser crucificado por nuestros pecados, pero no en la condición divina, sino en la condición humana. Tenía que ser uno de nosotros. Y dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús, amados hermanos y amigos, vino a ser un ser humano de carne y sangre. En ese estado o en esa naturaleza era necesario que destruyera al autor del pecado, que destruyera al emperador de la muerte, es decir, al diablo. En esa condición que se había despojado de su gloria, de su divinidad, y se había hecho semejante a los hombres y aún más en calidad de un siervo, él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces Jesús fue hecho carne, fue hecho un ser humano y vino a ser también un descendiente de Adán, un ser humano que tenía necesidades biológicas, que se cansaba, que lloraba, que comía, que se compadecía, es decir, con todas las atribuciones de un ser humano y también con todas las limitaciones de un ser humano. Pero el título, Hijo de Hombre, no solamente hace referencia a nuestro Señor Jesús como un ser humano. Este título, Hijo de Hombre, aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. Y entre muchos significados, este título, Hijo de Hombre, es una referencia a la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, en donde se nos habla de ese Hijo de Hombre, que era un título mesiánico, es decir, un título dado al Mesías príncipe que habría de venir. Y dice Daniel 7, 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ponga atención, amado hermano, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él,
y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido. En esta descripción se nos presenta a ese hijo de hombre que está con el anciano de días. El anciano de días es Dios el Padre, y que este hijo de hombre dice que venía a tomar posesión de un reino. Se le fue dado el dominio, la gloria, y también dice que iba a dominar sobre los pueblos, las naciones y las lenguas. Este título, hijo de hombre, es adjudicado a Jesús, y él usaba frecuentemente esa frase en relación a sí mismo. En nuestro verso clave, nosotros vemos que él habla que cuando el Hijo del Hombre venga, entonces habrán recorrido aquellos seguidores suyos todas las ciudades. Es decir, está diciendo de que por causa del evangelio los verdaderos creyentes iban a padecer. Pero nos habla de la promesa del regreso del Hijo del Hombre. Quisiera, hermanos, decirles que cuando nosotros encontramos esa expresión de Hijo de Hombre, esto nos lleva a pensar de que esa expresión en nada disminuye o mengua la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él se llama a sí mismo Hijo de Hombre, pero él mismo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este Hijo de Hombre, él mismo dijo que tenía autoridad para perdonar los pecados. En cierta ocasión, él sanó a un paralítico, y muchos dijeron: ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Cavilaban en sus corazones porque decían: este habla blasfemias, porque se hace pasar o quiere utilizar una posición que no le corresponde. Es decir, el hecho de que Jesús dijera al paralítico: tus pecados te son perdonados, para ellos era una blasfemia, era una aberración decir tal cosa. Pero Jesús, que conocía lo que ellos estaban cavilando, es decir, lo que ellos estaban murmurando dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Pues para que sepáis, les dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Al paralítico le dijo: toma tu lecho y anda. Mire, amado hermano, ese Hijo de Hombre, que es Jesús, tenía toda la autoridad, toda la dignidad. Ese Hijo de Hombre es el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Era necesario que Él tomara una forma humana. Y todo aquel que cree en Jesús debe de creer de que Él vino en carne. Porque déjeme decirle también que en el primer siglo habían algunos que no creían que Jesús hubiese sido 100% hombre, sino que ellos decían de que Jesús era una apariencia de ser humano nada más. Pero Juan, escribiendo su carta, dice en la primera carta de Juan, capítulo 4,
Versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, todo aquel que confiesa, que cree, que afirma que Jesús fue 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra, ese viene de Dios, ese espíritu es el espíritu de Dios. Pero aquel que no cree, sino que considera que Jesús era una apariencia de ser humano, pero que no le dolieron los clavos en sus manos, que no sintió aquel dolor de las bofetadas, de los latigazos, de esa corona de espinas sobre su frente. Déjeme decirle que esta persona no ha comprendido realmente el amor de Dios. Jesús dice de que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Estando en la condición de hombre, también nos enseñó que sí se puede vencer el pecado. La palabra de Dios dice que hecho semejante a los hombres, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Él en esta carne, en este cuerpo de un ser humano, Él fue tentado y venció, salió triunfante del pecado, destruyó al autor del pecado. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestros corazones, debemos de seguir su ejemplo. Jesús, como un ser humano, Él anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo milagros, conviviendo con las gentes, teniendo esa cercanía con el pobre, con el despreciado, con el marginado socialmente, tal vez por su trabajo, por su estatus económico o por su nacionalidad. Jesús, hermanos, es alguien que rompió barreras, venció prejuicios. Jesús, el Hijo del Hombre, es el que vendrá por segunda vez. Ese Hijo de Hombre que Daniel vio, que se le daba el poder, que se le daba esa autoridad, es el que también regresará por segunda vez a esta tierra. Cuando veáis la señal, dijo Jesús, del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. Ese Hijo de Hombre es un título que se le da a nuestro Señor Jesucristo y que hace referencia también a su divinidad. Así que Hijo de Hombre es un título que Jesús usó para referirse a sí mismo y a su autoridad, y que al final de su ministerio reveló ese significado total de esa frase. Al referirse Jesús como representante de la humanidad, como el Hijo del Hombre, Él realizó también actividades divinas. Fue una forma de decir, yo soy el enviado con la autoridad de Dios, pero también representante de la humanidad. En este contexto, donde tiene lugar todo el trabajo, todo el ministerio de Jesús, incluyendo su sufrimiento, sus padecimientos, desde que viene a nacer hasta la cruz. Jesús, hermanos, durante todo ese tiempo fue un ser humano, pero que venció estando en esa condición y abrió un camino directo al Padre. Gracias damos a Dios por ello
Vamos a hacer una oración para finalizar. Gracias te damos, buen Padre, por tu palabra. Te pedimos que bendigas a todos tus hijos, que podamos tener, Señor, conciencia de ese sacrificio tan grande que tu Hijo Jesús hizo por cada uno de nosotros, ese Hijo de hombre que un día vendrá a esta tierra y tendrá dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, que todos aquellos reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y Cristo. Gracias te damos, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en lugar nuestro. En el nombre de Jesús te hemos pedido y agradecido todo. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga a cada uno de vosotros y paz.